hora de transmisión, es día viernes 12 de abril. María Mercedes, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias por estar en nuestra sintonía. Día viernes, cerrando semana. Bueno, dicen que es el mejor día de la semana. Así es, el que más energía tenemos, además, por supuesto, por las ganas de tener ya un fin de semana en el que podemos disfrutar con nuestra familia. Que el día sea bendecido, 7 de la mañana ya con... No, 6:57, todavía no estamos a las 7. Ceci, a propósito, un cielo despejado con el que Azul. amaneció la ciudad, que promete un buen clima el fin de semana, ¿no? Por lo menos la mañana. Ahora Al menos hoy lo disfrutaremos. La particularidad del clima de la ciudad de Quito es que en la mañana hace un Lindo día clima. azul, amarillo, sol, pero ya en la tarde se nubla y comienzan los fríos. Por lo menos en esta semana eso ha sido la constante. El viento también es fuerte, así que tenga las precauciones del caso para evitar cualquier contratiempo. Durante el tercer día de testimonios, dentro del juicio contra Carlos Pollitt en Estados Unidos, ¿qué se dijo? El exdirector financiero de Odebrecht señaló que entregó sobres con dinero a la asesora del expresidente de la República, Rafael Correa. También se refirió al pago de coimas por la construcción de 4 proyectos. La contamos. Este jueves se llevó a cabo el tercer día del juicio en contra del excontralor del Estado, Carlos Pollitt, quien es investigado en los Estados Unidos por el delito de lavado de activos. Como parte de los testimonios fue el turno del segundo testigo de la Fiscalía, Geraldo de Souza, quien se desempeñó en el área financiera de Odebrecht como director financiero. Souza indicó que durante su gestión en la empresa transnacional llevaba un registro en un flash memory donde archivaba los pagos que se habrían realizado a Pollitt y otros funcionarios ecuatorianos entre el 2012 y el 2013. Souza coincidió con el primer testigo, Conceizao Santos, al señalar que los pagos a Pollitt se realizaban bajo el Código Miami. También mencionó que los pagos a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia en el gobierno de Rafael Correa, se hacían bajo el Código Miranda. Así, ordenados por fecha, monto y proyecto, el exfuncionario de Odebrecht llevaba un control de los pagos realizados junto a Santos. La información contenida en el dispositivo de memoria corresponde al pago de sobornos dentro de 4 proyectos. 1.7 millones de dólares por el trasvase Daule Vinces, 1.7 millones por la refinería del Pacífico, 2.9 millones por el acueducto La Esperanza y 3.7 millones por el poliducto Pascuales Cuenca. Además, Fiscalía señaló que le llamó la atención 2 pagos por $500,000 relacionados a la construcción del acueducto La Esperanza. Uno habría sido realizado por la División de Operaciones Estructurales de Odebrecht y otro a través de un proveedor, Diaselec. Durante su intervención, Geraldo de Souza admitió que mintió en su testimonio en el caso Sobornos 2012-2016 en Ecuador, al señalar que no conocía el contenido de los sobres entregados a la entonces asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez. Souza señaló que los sobres dados a Martínez contenían dinero por el pago de coimas y que no dijo la verdad en su momento por temor de ser procesado en Ecuador, ya que no mantenía un acuerdo de cooperación con el gobierno. Informó Edwin Benalcázar. Próximo domingo 21 de abril del 2024 debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 de la consulta popular. En el casillero C está la pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Sí, no. El próximo domingo, 21 de abril de 2024, debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular. En el casillero D está la pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Sí, no. El próximo domingo 21 de abril de 2024 debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular. En el casillero E está la pregunta de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Sí, no. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024.
regreso con las noticias. Gracias por continuar en la sintonía de TVC. Este miércoles se desarrolló la audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien pidió que se declare ilegal la detención de su cliente. En la diligencia estuvieron presentes vía virtual los representantes del Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas. La ministra Mónica Palencia pidió que se rechace ese recurso. Decenas de ciudadanos a favor y en contra de Jorge Glass se concentraron en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, pues la audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa de Glass inició a las 4 de la tarde. Debido a que la captura del procesado se concentró en Quito, el tribunal desestimó el argumento de la Procuraduría que debía inhibirse por una supuesta falta de competencia territorial, ya que el ex vicepresidente está en Guayaquil. Se leyeron entonces los informes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Fue el turno de Andrés Villegas, defensa del ex vicepresidente. Él dijo que no se podía realizar el allanamiento a la embajada mexicana porque no hubo una solicitud judicial a la Cancillería de ese país. Aseguró que se ha violado los derechos humanos de su defendido y pidió que se declare la detención ilegal. Solicitó que su cliente sea trasladado a la embajada de México más cercana o entregado a un estado que pueda mantenerlo en calidad de asilado. Después fue el turno del ex vicepresidente desde la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Tomó la palabra a las 7 de la noche. Dijo haber escuchado gritos mientras hablaba por teléfono el día de la incursión policial y pidió una condecoración para Roberto Canseco, jefe de la misión diplomática, porque trató de impedir su detención. Glass insiste que todo esto responde a una persecución política. Pasadas las 19:30, la jueza Melissa Muñoz, de la Unidad de Garantías Penitenciarias, aseguró que la privación de libertad no es ilegal, tampoco arbitraria ni ilegítima. Solicitó por eso que se rechace el pedido de habeas corpus. También intervinieron Michelle Mancheno, secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, y la ministra Mónica Palencia vía telemática, quienes pidieron tajantemente al tribunal se rechace el recurso presentado, informó Marilyn Jaramillo. Y las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador pasarán a un nuevo escenario internacional. El gobierno azteca planteó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que solicita la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas. En medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre México y Ecuador, la nación azteca anunció este 11 de abril que presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya con un pliego de reclamos. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas. Para el ex canciller ecuatoriano Marcelo Fernández de Córdoba, solicitar la expulsión de Ecuador de un organismo internacional y la demanda ante La Haya, a más de requerir cumplir con ciertos requisitos, puede tomar años. Los procesos en La Haya pueden demorar un par de años, más de un par de años. Son procesos sumamente largos, ¿no? Habrá que ver en cada caso qué es lo que ocurrió. Yo no creo que vaya a haber unas sanciones a nivel mundial. Yo creo que se irá asentando la situación y ojalá el gobierno realmente haga una campaña, ¿no? En el sentido que acabo de mencionar, que México también debería ser sancionado, si es el caso, por el hecho de haber concedido un asilo para un delincuente común. En este criterio coincide Roberto Beltrán, docente de resolución de conflictos. Sí, bueno, México está en el derecho de hacer uso de cualquiera de los mecanismos que estime pertinente. Otra cosa es que esos mecanismos se allanen a esa pretensión, ¿no es cierto? Entonces, hay que cumplir efectivamente unas condiciones para poder activar lo que sería esta Corte Penal Internacional, en algunos casos también en unos procesos criticada por el gobierno mexicano. El ex canciller recuerda que el actual gobierno de Manuel López Obrador terminará su periodo el próximo 1 de octubre y un posible escenario sería el que sean las nuevas autoridades quienes asuman la responsabilidad de analizar este tema. Cuando hay un rompimiento de relaciones hay que esperar a que existan nuevas circunstancias. Lo normal es que
vengan nuevos gobiernos. Y los nuevos gobiernos, pues, borra y va de nuevo. En la Corte de La Haya, el análisis de esta demanda estaría a cargo de 15 jueces, quienes son electos por la ONU y por el Consejo de Seguridad. De existir sanciones, estas podrían ir desde la imposición de una multa, la reparación de daños causados al edificio de la Embajada Mexicana en Quito, la reparación del daño sufrido por el personal diplomático, la restitución de las relaciones diplomáticas o por lo menos la negociación para que se restituyan las mismas, una disculpa pública por escrito que debe ser enviada a la Asamblea General de la ONU o dejar por fuera al Ecuador de ciertos comités y votaciones en organismos multilaterales. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y respecto al pedido de México de expulsar a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el secretario general Antonio Guterres señaló que esa decisión depende de todos los Estados miembros, así como lo referente a los asuntos relacionados con la membresía de nuestro país. A esto Guterres añadió que espera que las tensiones entre Ecuador y México sean tratadas a través del diálogo. En el hipotético caso de que Ecuador sea suspendido, amigos de la Organización de Naciones Unidas, como sanción por la irrupción de las fuerzas del orden en la Embajada de México, dicen especialistas que podría repercutir en temas más allá de las relaciones internacionales. La no participación en el organismo podría perder acceso a financiamientos de multilaterales, arbitrajes internacionales y también apoyo a programas de desarrollo. Miremos un poco más. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es el máximo organismo internacional que abarca a la gran mayoría de países del mundo. Una eventual suspensión del organismo a Ecuador, dictada por la Corte de La Haya, traería un panorama complicado en las relaciones internacionales para el país. Se abre un panorama donde, por un lado, va a ir el proceso judicial. También México tiene un interés de que esto de alguna manera siente precedentes y que a futuro la violación de una embajada por parte de un Estado, pues obviamente sea sancionado con la mayor rudeza posible. El subsistema de la ONU abarca varios foros u organismos, por ejemplo el Foro Mundial de Seguridad, estamento del cual Ecuador es parte, y una posible sanción también recaería en una salida de este Consejo. El Consejo de Seguridad es muy importante porque este tiene la capacidad de ejecutar resoluciones coercitivas, eso quiere decir que son obligatorias. En el ámbito económico, los especialistas señalan que también el país se podría ver afectado, puesto que se podrían suspender o negar créditos para programas de desarrollo o multilaterales. Una reducción presupuestaria específica para ciertos programas de desarrollo, para ciertos programas, de nutrición. La posibilidad de que México de alguna manera obstruya, de alguna manera bloquee financiamiento multilateral, estoy pensando, por ejemplo, está ahí presente. Dicen que una salida política donde ambas partes lleguen a un acuerdo podría evitar esta hipotética situación, vía por la que destacan Ecuador debería trabajar desde este momento. El Ecuador apenas ha tenido un caso en la Corte, que fue cuando se trató el asunto del glifosato con Colombia, y se solucionó vía el diálogo político sin necesidad de llegar a una sentencia. Ese sería el mejor escenario, creo yo. Resaltan que el rompimiento de las relaciones con México también ha puesto sobre la mesa el análisis de una actualización y cambios en los parámetros de otorgamiento de los asilos, y así evitar que el recurso sea utilizado como una posible impunidad a los delitos comunes. Informó Mauricio Sánchez. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a título personal presentó una denuncia en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, debido al delito de traición a la patria tipificado en el artículo 353 del COIP. Núñez cuestiona los pronunciamientos que el exmandatario realizó en diferentes plataformas y medios relacionados al asalto de la Embajada de México en Quito. Además, la ministra solicita de manera urgente que se suspendan las cuentas de Correa en las redes sociales X y Facebook. Contarles ahora que la Comisión de Fiscalización que preside el correísmo no insistirá en el pedido de comparecencia de la canciller Gabriela Sommerfeld y los ministros Mónica Palencia de Gobierno y Giancarlo Lofredo de Defensa. Al contrario, recopilará información sobre la detención de Jorge Glass para presentarlos en organismos internacionales. Tras los incidentes del pasado miércoles en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, este viernes se retomarán las comparecencias de la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. ¿Cómo hacer para mañana evitar estos incidentes?
Bueno, es virtual, va a ser virtual. Recuerden que hay una declaratoria de reservada, por lo tanto solo pueden acceder los 9 asambleístas a la sala virtual, los ministros, las partes que hayan sido llamadas y el equipo técnico de la comisión, tanto de la Asamblea como de la Comisión de Relaciones Internacionales. Pese a las críticas, continuarán con la recopilación de información sin descartar que puedan ser convocadas otras autoridades. De alguna forma podrían deslegitimar el estudio, la investigación que está haciendo la comisión que usted preside. Parece que hubo un tema de obstaculización del mismo, pero en este caso ha primado la razón, la justicia, el derecho, el respeto al procedimiento legislativo. Esta comisión es la que debe dar conocimiento y así lo vamos a mantener. El correísmo que preside la Comisión de Fiscalización, a cuyos miembros las autoridades les dejaron esperando, buscaron otras estrategias para investigar la detención de Jorge Glass. La Comisión de Fiscalización, como le explico, no va a insistir en el pedido de la comparecencia de los ministros, pero sí, como presidenta de la Comisión de Fiscalización y como asambleísta, voy a seguir requiriendo la información que sea necesaria. Buscan determinar, entre otras cosas, quién ordenó el operativo en la embajada. ¿Y esa información qué va a pasar? Bueno, con esa información nosotros vamos a realizar varias visitas a organismos internacionales. Nosotros haremos llegar esa información a los organismos internacionales. ¿Para pedir sanciones contra Ecuador? Nunca, jamás. Pamela Aguirre jamás pedirá sanciones para su país. ¿Sí, no? Más allá de eso, para que se conozca la verdad, para que tenga la información suficiente. Y ahora lo que nos resta a nosotros como país es que el gobierno haga los acercamientos necesarios. 2 investigaciones que se realizarán de forma paralela, informó Héctor Romero. Y mientras la Revolución Ciudadana sufre algunas bajas, en la Asamblea Nacional se perfila también una nueva mayoría que le integraría el oficialismo, el Partido Social Cristiano y Construye. Los independientes no descartan sumarse. Las fichas del tablero político se vuelven a mover en la Asamblea Nacional. Sin duda, la detención de Jorge Glass en la Embajada Mexicana generó remesón. Construye, apuntándole al oficialismo. Hay que apoyar directamente la acción de haber sacado a un ciudadano ecuatoriano que tiene antecedentes penales. Porque la Convención de Caracas es clara en el artículo 3. La del asilo político es para personas que están perseguidas políticamente. El señor Glass no es perseguido. Tienen sentencias ejecutoriadas, tienen investigaciones previas. Los independientes se tomarán el tiempo necesario para definir su postura. Nosotros lo que pueda hacer para contribuir a mejorar un espacio de gobernabilidad, pero aquí no va a haber tronchas, repartos. ADN queriendo presentarse más salomónico. Más allá de buscar mayorías o no, la Asamblea tiene que reconocer que en enero aprobó un cronograma que empieza por la seguridad y luego por la reactivación económica. Lo que debe ocurrir ahora es que los 137 asambleístas y todas las bancadas respetemos lo que aprobamos todos en enero y le demos al país esas reformas que necesita no solamente el Ecuador, las herramientas que necesita la fiscal general del Estado que está luchando contra la corrupción, las herramientas que necesita el Ejecutivo para fortalecer las instituciones que tienen que ver con los proyectos de desarrollo social y más. Hacia allá tenemos que apuntar. La Revolución Ciudadana sumando más bajas. Milton Aguas y Javier Jurado prefirieron alistar maletas y separarse de la organización política. La Revolución Ciudadana se está desgranando. Ayer tuvieron 2 bajas, si no me equivoco. No, más bien me parece que se define la postura particular de los legisladores en función de sus últimas actuaciones. Más bien lo que yo le invito a la opinión pública y a ustedes es saber cómo votan, qué votan y a cambio de qué lo harán. Así mientras unos buscan consolidarse, otros prefieren alejarse. Por el momento, informó Héctor Romero. Estamos ya de vuelta, gracias por acompañarnos. En Guayaquil, pues se socializó el concurso de méritos y oposición para cubrir 10 vacantes en la Corte Nacional de Justicia. En esta ocasión, la Contraloría pues mirará de cerca a cada uno de los aspirantes a jueces para que después no haya las sorpresas con los magistrados. Veamos. Hasta Guayaquil llegó la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, quien informó que en esa ocasión tuvieron que visitar universidades y otras instituciones del concurso de méritos y oposición para las vacantes que existen en la Corte Nacional de Justicia. La recepción de carpetas inició el 5 de abril y culminará el 16 de este mes, y buscan a los mejores profesionales en derecho. En el pasado, altos perfiles no se presentaban a los concursos porque tenían dudas de quién los administraba. Hoy les estamos diciendo tengan confianza.
Necesitan llenar puestos con los mejores perfiles, por ejemplo, 3 jueces en el contencioso administrativo, 1 en el contencioso tributario, 2 en la sala civil, 1 en la sala de la familia y 3 en la sala penal, en total 10. Hasta el martes habían carpetas de 70 interesados, pero esto se incrementará con el pasar de los días. De esa manera esperan levantar la imagen de la institución y sobre todo recuperar la confianza, y tendrán el respaldo de la Contraloría General del Estado. Inicialmente, la Contraloría puede colaborar para realizar un análisis comparativo para mirar, ellos le denominan hacer un análisis de contraste entre las declaraciones que puede permitir identificar si es que ha habido crecimiento patrimonial inusual. Asimismo, la vocal anunció que están proponiendo un proyecto para evitar que magistrados que están con prisión preventiva se acojan a periodos de vacaciones. Los que están vinculados en los últimos casos mediáticos han sido suspendidos. A los funcionarios judiciales que están relacionados con caso Purga, allí eran 9, con caso Metástasis me parece que ahí eran más de 10, y también en el caso Plaga. El Consejo de la Judicatura espera renovar la plantilla de jueces con otros concursos, porque ya no tienen banco de elegibles. Estos han caducado en niveles de primera instancia, tribunales y cortes provinciales, informó Charlie Pisa. Hoy analizaremos el casillero F de la consulta popular que interroga la posibilidad del control de armas, municiones, explosivos por parte de las Fuerzas Armadas en los ingresos a los centros de rehabilitación social. Como parte de las preguntas que se refieren a la seguridad, la sección de consulta popular inicia con esta interrogante. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Que de acuerdo al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, es una medida necesaria, pero precisa lo que se requiere para su ejecución. Yo creo que el presidente de la República tiene que tomar la decisión de llamar al señor jefe del Comando Conjunto y disponerle el llamamiento a las reservas militares con el propósito de fortalecer el pie de fuerza que tiene la institución militar. Al momento contamos con 45.000 hombres aproximadamente, 47.000 hombres. Mientras que el mayor Miguel Guzmán aclara cómo deben ejecutarse los controles en los centros carcelarios. En seguridad podemos hablar de 3 anillos bien definidos. El anillo externo, que es el perímetro de la penitenciaría. Entonces, en los accesos al anillo externo, ¿tiene que haber controles? Sí. En el anillo medio, que es entre el perímetro y las instalaciones, llámese en pabellones, tiene que haber controles por obvias razones elementales de seguridad. Y en el anillo interior del objetivo, que es prácticamente las celdas, también tienen que haber controles. Ambos coinciden en que la pregunta bien plantea los controles como algo permanente. Y ponerlas a patrullar las 24 horas del día con el propósito de evitar que la delincuencia siga siendo presencia en territorio. Pues tiene que serse evidente, pero no por estos momentos y circunstancias que estamos atravesando de inseguridad, sino permanentemente, porque es la única forma. Esta pregunta no contiene anexos. De aprobarse, su aplicación sería de forma directa, informó Adriana Peralta. En Guayaquil, decenas de funcionarios del CNE efectuaron un simulacro de voto en casa. Esto de cara, claro, a la consulta popular de este 21 de abril. Adultos mayores y personas con discapacidad agradecieron la asistencia para ejercer su derecho político. Ya queremos ser todos vestimenta, tengamos lucidez. Sufrió un infarto cerebral hace varios años, pero tiene plenas facultades para el discernimiento. Bolívar ya ensayó su votación en la sala de su domicilio. Yo agradezco que haya ido un joven a darse cuenta de este país y que tenga el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano. Porque estos políticos nos han enredado al país. De las autoridades acudan al voto en casa porque le dan la oportunidad a muchas personas de ejercer el voto. Luis tiene 94 años a cuestas, pero su edad y algunas afectaciones en su salud no son un óbice para tomar una decisión. Por el bien de la patria.
Y muchas gracias al señor presidente que se acordara de nosotros. Él maneja celular, televisión. Exactamente. Y el psiquiatra a veces me dice, duda de lo que le digo, pero bueno, ahí están los hechos. Este jueves el CNE Guayas efectuó un simulacro de la quinta consulta que se organiza en los 16 años de vigencia de la Carta de Montecristi, donde estarán beneficiados 59 personas, 32 mujeres y 27 hombres. ¿Cuántas personas participan para esa jornada? Bien, tenemos aproximadamente unas, digamos, 60 personas desplegadas. Tenemos 3 personas que conforman cada una de las rutas. La idea es que nadie se quede sin sufragar, bajo ninguna circunstancia, informó Jorge Escobar. En el suroeste de Guayaquil se registró una nueva masacre la noche de este jueves. 5 hombres fueron asesinados, entre ellos un adolescente. Todos estaban en un parque cuando los sicarios, que aparecieron en motocicletas y un automóvil, los acribillaron. Mira los muertos como están en la pampa del bobito, del bobito. Fue una noche que nunca olvidarán por la jornada violenta que se registró en su barrio. Todos salían de sus casas a verificar quiénes eran los muertos. El abogado, mira. Los cuerpos quedaron en el parque junto a unos asientos abajo de unos árboles, todos con disparos en el tórax y la cabeza. Por otro lado, paramédicos del cuerpo de bomberos trasladaron a 2 víctimas más hasta un hospital. Ya que se les dije que iba a venir ese iba a matar todito, dicho y hecho. En ese lugar quedaron 3 cadáveres. En medio de los habitantes del sector de las calles Chambers y Gallegos Lara, frente a la iglesia del Espíritu Santo en el suroeste de Guayaquil. Los encerraron para que no corran, pues saben que iban a correr. Como vieron que se metieron, corren sin saber que del lado acá les iba a salir otros 2 manes más. Estaban escondidos atrás de ese árbol de allá al fondo. Por aquí contaron que, como lo hacían siempre, estaban conversando y otros jugando barajas. Era un grupo numeroso que fue atacado con disparos. Algunos lograron ingresar a las casas que tenían las puertas abiertas. Otros corrieron y ellos no lograron escapar. Mientras la Policía Nacional realizaba la fijación de indicios, todos de calibre 9 milímetros. Por aquí aparecía el hermano de uno de los fallecidos. Era un menor de edad. ¿Cuántos años? 16 años. Estaba conversando ahí. Él estaba vendiendo unos zapatos. Mi hermano no tenía antecedentes, no era pandillero, no vendía nada de estupefaciente. Le dispararon por venir a matar a alguien. ¿Pero el cuerpo le está aquí o está en el hospital? Lo alzaron y se lo llevaron al hospital. Mi hermano estudia, los dos. ¿Ya lo había matriculado? En el Vicente Rocafuerte, ya está matriculado. Dios mío santo. 1 año más y ya se graduaba del colegio. 1 solo año le faltaba para salir. Los cuales habían sido victimados por personas que habían llegado en un vehículo y en motocicletas y proceden a dispararles. Al parecer, sí tienen unas de ellas sí tienen antecedentes, entonces toda esa información la están manejando las unidades investigativas. Para el trabajo de uniformados de criminalística y medicina legal, se acordonó toda el área. Algunos indicaban que los criminales se equivocaron y otros mencionaban que solo iban por uno y mataron al resto. Pero las motivaciones de este terrible caso las determinarán las investigaciones. Luego del triple levantamiento de cadáveres, el procedimiento continuó en la morgue del sanatorio donde estaban las otras 2 víctimas mortales, informó Charlie Pisa. Lamentable este hecho violento registrado en las últimas horas allá en la ciudad de Guayaquil, este ataque armado que dejó, como ven, varias personas fallecidas. Vamos con Jorge Salazar, él está en Guayaquil. Jorge, buenos días. Ampliación de esta información, adelante. Buenos días con todos. He acudido hasta el parque donde ayer, pasadas las 21 horas, sicarios a bordo de diferentes vehículos acabaron con la vida de 5 jóvenes que se encontraban en este sitio realizando deportes y conversando. Esto sucedió en las calles Gallegos Lara y Azuay, en el suroeste de Guayaquil. Y lo que parecía ser una noche más de esparcimiento, de diversión,
terminó en tragedia. Es justamente en este sitio, en estas bancas, donde varias de las víctimas mortales estaban reunidas. Y fue el momento oportuno por los sicarios que, de acuerdo a información policial, se movilizaban en un automotor y una motocicleta. Llegaron y realizaron ráfagas de disparos. Luego huyeron a bordo de los mismos vehículos. Los fallecidos han sido identificados como Brian Osvaldo Mazzini García. Se desconoce la edad y si de repente tiene antecedentes penales. El segundo fallecido hasta el momento ha sido identificado por cuanto no portaba sus documentos personales. José Luis Rodríguez Angulo. Este ciudadano contaba con 2 detenciones, una por estafa y otra por homicidio. José Daniel Paucar Cordero, de 16 años de edad. José Alexander Dávila Gutiérrez, se desconoce su edad y si también contaba con antecedentes. Son 5 las personas que murieron tras recibir varios impactos de bala acá en este parque del suroeste de Guayaquil. El crimen ha sucedido más allá de que fue en un área destinada para que los niños y adolescentes vengan a recrearse, a hacer deportes. También sucedió frente a una iglesia muy reconocida de este sector, hasta donde los católicos, los creyentes, vienen pues a levantar plegarias, justamente para que pare la violencia en el puerto principal, pero es justo en este sitio donde vemos manchas de sangre y restos de vestimentas por doquier. Ya la Policía Nacional, desde ayer en horas de la noche y esta madrugada, ha realizado varias diligencias investigativas, ha ubicado cámaras de seguridad y está solicitando los videos para tratar de perfilar y determinar la ruta de escape de los sicarios, que eran varios. Hasta el momento, en este caso no existen personas detenidas y sobre las motivaciones se sospecha que se trate de una especie de retaliación en torno a disputas o pugnas de poder que existen entre bandas delictivas en el puerto principal. Aparentemente buscaban a una persona y las otras 4 que han fallecido serían víctimas colaterales, entre ellas el adolescente de 16 años de edad. Ese reporte esta mañana desde el suroeste del puerto principal. Buenos días. Gracias, mi querido Jorge Nació de aquí. Lamentable los hechos violentos que han sido relatados en esta nota con Jorge. Revisamos más noticias. 3 delincuentes fuertemente armados ingresaron a un establecimiento comercial ubicado al sur de la ciudad capital. Los zampones sometieron a la víctima amenazándola de muerte con un arma en la cabeza. Todo esto quedó grabado en las cámaras de seguridad. La propietaria del establecimiento estaba cerrando, guardaba los letreros. Los delincuentes esperaron a que ella ingrese para ir detrás. Va el primero, el segundo ampón y el tercero se queda de campanero en la puerta. Una cámara interna captó cómo sometieron a la víctima. El de Chompa le quita el celular. Los dos buscan objetos de valor. La caja registradora es su objetivo, la venta del día. Ese establecimiento también funciona como entidad bancaria barrial. Se llevaron absolutamente todo. La lanzaron al suelo, la amenazaron con un arma en la cabeza, mientras seguían buscando el dinero. Todo duró 4 minutos con 22 segundos. Después, huyeron como si nada. Eran costeños. Uno estaba destapada la cara y sí le pude reconocer un poco el rostro. De ahí se fueron en un carro sin placas. Los hechos se registraron aquí en la Venecia 1 en Quitumbe, al sur de Quito. Los delincuentes no únicamente se llevaron dinero en efectivo, sino también chips de telefonía móvil. Los afectados explican que los patrullajes policiales por aquí son pocos. Argumentan que los desconocidos han regresado después del atraco a seguir espiándolos. Lograron reconocerlos. Sinvergüenza, ya que le robó, y con la misma cara vino el día lunes a hacer un retiro. Y en la voz le reconoce mi nuera. Tienen miedo, deben cerrar más temprano, están pendientes de quién ingresa al local y quién sale de comprar.
barajan una posibilidad más drástica por su seguridad. Pero si tomamos en cuenta mucho el vender el local, ¿no? El vender el local para uno también estar tranquilo. Piden patrullajes y la presencia de la fuerza pública en el sector. Informó Marilyn Jaramillo. El operativo Gran Libertad dejó como saldo el resultado de 51 personas detenidas, ellas vinculadas a delitos de extorsión y secuestro. La policía señaló que el 50% de estos eventos delictivos se han concretado de manera virtual. De forma simultánea, los agentes policiales realizaron 14 allanamientos en los distritos metropolitanos de Guayaquil, Quito y las subzonas Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos. La unidad de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión FICE sorprendió a 49 personas aparentemente implicadas en el delito de extorsión. Además, 2 sujetos fueron detenidos, tenían boleta de captura vigente. Han sido las 5 subzonas en las cuales hemos tenido georreferenciado el mayor número de delegaciones fiscales dadas a la Policía Nacional por los delitos de secuestro y extorsión. El director general de investigaciones señaló que el 50% de las denuncias vinculadas al delito de extorsión tienen una motivación de carácter virtual, es decir, que las personas entregan sus datos personales, dirección, número telefónico, entre otros, a personas desconocidas que utilizan la información para delinquir. Es un llamado a la comunidad, a la ciudadanía, para que se prive de entregar datos personales y sobre todo teléfonos celulares, números de teléfonos celulares o a su vez direcciones que permitan una fácil identificación de las víctimas. Entre los indicios vinculantes a los hechos, 12 armas de fuego, 749 municiones, vehículos, motocicletas, $13,000 en efectivo. En Guayaquil, 11 detenidos, Santa Elena 4, Manabí 16, Los Ríos 16. En esta provincia, una persona que estaba retenida en contra de su voluntad fue liberada. Tras de esto, tenemos una economía ilegal que les ha permitido satisfacer sus necesidades económicas. Que la intervención en los centros carcelarios por la Fuerza de Seguridad ha permitido una disminución de las extorsiones. Los sectores donde se ejecutó el operativo Gran Libertad 3 responde a un análisis de las zonas donde más extorsiones se han denunciado. Hemos tenido un decremento del 6% de los delitos de extorsión, que aproximadamente son 156 eventos. Al primer trimestre del año se han ejecutado 138 operativos que dejaron 397 detenidos y la liberación de 66 víctimas de secuestro. En Quito informó Iván Casamen.